En el capítulo 14, Muñecas de Ojos Verdes, comenzó el testimonio del señor Pedro Castillo, el portero del teatro, el hombre que más cercano estuvo a Teodor y que tiene un panorama más exacto de lo que ocurrió. Incluso convivió con algunas de las, víctimas, sobre todo con Angélica, y de las otras pues las vio. Muchas veces uno piensa que nadie sabe quién tiene los ojos puestos en uno, pero mucho cuidado con eso si piensas hacer algo que no esté muy bien. Entonces él tiene el panorama muy amplio y él le está contando a Fedor y a todos ahí lo que vio. Y hace una crítica bastante necesaria, y sobre todo para esas fechas. Obviamente pues en estas últimas décadas pues no aplicaría, pero estamos hablando de 1920, entonces claro que sí había una clara referencia a las desigualdades que existían entre ciertas, personas por su etnia o de dónde provenían. Entonces espero que hayan disfrutado ese capítulo. Vamos a seguir con el testimonio del señor Pedro Castillo, sacando a la luz más secretos, más víctimas, más cosas, más, situaciones que pondrán a pensar a muchas personas. Yo espero que les esté gustando la historia, espero que estén disfrutando de ella y que la sigan, que le den la oportunidad, porque es una historia que te puede poner a pensar. Y si esto llegara a pasarle a una persona, a un ser querido o a alguien, ¿qué pensaría yo si alguien termina con su vida destruida y destruyendo otras vidas, pero hubieron cosas alrededor de esa situación que tal vez lo llevó a ese punto o tal vez no? Eso es lo interesante de la historia. Entonces vamos al capítulo 15 de Muñecas de Ojos Verdes, a seguir con el testimonio del señor Pedro Castillo. Vamos para allá. Es una sirena, historias va a contar de un reino hundido lleno de soledad, con voz tan amarga como dulce la verdad. Sus cuentos son tesoros de la cruda realidad. Muñecas de Ojos Verdes, capítulo 15. La expectación en el lugar era evidente tras las revelaciones del hombre. Fedor no quería perder ese momento tan importante del caso y continuó. Cuéntenos, ¿qué sabe de Susan y Amelia Moore?, indagó él. La señorita Susan era una de las actrices principales. De hecho, estaba a puertas de ser una estrella en el mundo del teatro, hasta su terrible accidente que la dejó inválida. Y durante esos trágicos días se confirmó la relación sentimental del joven Teodor y ella. Susan lo visitaba constantemente, pero un día dejó de ir por motivos de un viaje, o eso fue lo que dijo su madre, ya que Teodor trataba de evadir el tema. Nunca hablaba de ella, y menos de su relación amorosa, pero era normal, ya que era muy reservado. El portero continuó. Pero la señora Amelia dejó algo muy claro, que su hija Susan estaba de viaje, pero que el compromiso de ambos estaba vigente.
¿Y usted le creyó?, preguntó Fedor. ¿Por qué no habría de creerle? Ya que la señora Amelia visitaba con frecuencia a su yerno, o él pasaba algunos días en la cabaña que compró. Todos pensábamos que esperaba el regreso de su novia, dijo el hombre, y Fedor lo miró con curiosidad. Le interesaba saber qué sabía el señor Pedro de la malvada mujer, Amelia Moore, una de las mujeres más perturbadoras de las que él había escuchado. Continúe. Algunos pensaban que la niña Susan vivía allá, en secreto, y que por ese motivo Theodore se ausentaba por días para estar con ella. Lejos de los medios, se comenzó a oír un rumor de que se habían casado en secreto, ya que la señorita Susan estaba embarazada, y la idea de vivir en un lugar desconocido era solo para ocultar su pecaminosa situación. Fueron muchos los comentarios que se hicieron a raíz de su ausencia, la de Susan Moore, el cambio de residencia, las ausencias del joven Theodore, en especial después de la noche que pasó aquel macabro incidente con Angélica, y las constantes visitas de la señora Amelia Moore al teatro. Era todo muy extraño, pero solo quedó en especulaciones. Nunca nadie pudo confirmar nada real, aclaró el hombre. Llegó a notar algo extraño entre Theodore y la señora Moore, algo que le hubiera llamado la atención. Fedor preguntó y no pudo evitar mirar a Theodore, y su rostro era de una enorme molestia. Ella siempre se mostró muy pendiente del joven Theodore, ya lo dije, más que su propia hija, Susan. Todos asumimos que era para que ninguna mujer se involucrara sentimentalmente con él. El joven era una estrella en ascenso y tenía demasiadas admiradoras dentro y fuera del teatro. Entendía que su hija, al ser inválida, no podría estar mucho tiempo con él, y su madre no quería que apareciera una mujer que se interpusiera entre los dos, o al menos eso creía. Pero todo fue a peor después de que su hija ya no estaba. La mujer estaba más pendiente que nunca de él. Pensamos que era normal, ya que Theodore era el prometido de su hija y el sustento de estas mujeres, decía el hombre. Pero la señora Moore era demasiado controladora con el joven, e incluso casi llegando a la obsesión, diría yo. Días después de que la señorita Angélica se marchara, o eso creía yo, Theodore volvió de nuevo a su vida en el teatro, pasando casi todo el tiempo ahí como antes. Y la señora Moore comenzó a ir más seguido, y tuvieron algunas discusiones. Él la ignoraba, pero ella se veía fuera de control, molesta, ansiosa, diría yo. Fedor lo miró con su ceja arqueada y luego miró la molestia de Theodore. El portero continuó. La señora Amelia comenzó a hacer reclamos a algunas mujeres del teatro, dentro y fuera de él. Pero el reclamo más fuerte del que recuerdo fue el que le hizo a la señora Diane Baker. Hizo tal escándalo acusándola de estar teniendo una aventura con el joven Theodore.
Esa fue la última vez que vi a la señora Moore. Y de verdad, ella estaba muy molesta, decía el hombre. ¿Ella no sabía que Diane Baker era su madre, de Theodore?, preguntó Fedor. No lo sé. Creo que no, dijo el hombre sin más. Continúe. Después de eso, Theodore anunció haber concluido su relación con la joven Susan Moore y su madre había decidido marcharse con su hija lejos. Nadie sospechó nada. El hombre decía esto triste. A Susan hacía algunos meses que no la veíamos, y luego con la partida de su madre era claro que al fin esa tortuosa relación había terminado. Finalmente habían dejado al muchacho en paz. Pensé eso en aquel momento, contestaba el hombre. Pero ahora que sé todo, no sé qué pensar de esa extraña mujer, la señora Amelia. El hombre tenía su rostro horrorizado. ¿Cuál es su conclusión?, preguntó Fedor. El hombre paseó su mirada por el lugar con horror y luego dijo que ella siempre supo dónde estaba su hija. El hombre dijo esto con terror. Fedor no dijo nada, solo sonrió un poco. Quería que el público sacara las mismas conclusiones que había hecho el portero. Continúe, dijo. Pensé que aquel rompimiento eso le ayudaría, pero no fue así. El joven se veía más perdido y confundido que nunca. Las noches eran macabras, por largas horas que parecían no terminar. En esos días estaba fuera de control. Los ruidos eran armonizados por su armónica desgarrando el silencio. Comencé a oír pasos en los pisos altos, murmullos incluso. Oía... El hombre guardó silencio, perturbado, sin querer continuar. No le gustaba recordar eso. ¿Qué oía?, dijo Fedor, posando sus ojos en él e insistiéndole en continuar. Gemidos de chicas. Dijo esto algo avergonzado. ¿Puede ser más específico, por favor, de lo que quiere decir?, le dijo Fedor. Eran gemidos como de una pareja teniendo intimidad, ¿me entiende? Dijo esto algo incómodo. Bien, entiendo. ¿Eso quiere decir que él no estaba solo?, preguntó el abogado. Yo estoy seguro de que alguien más estaba en el teatro. La chica rubia, ya se lo dije. El hombre dio un suspiro cansado. Esperaba que le creyeran. Las personas del teatro manifestaron ver al joven Theodore hablar solo y con un comportamiento inusual. Eran los comentarios que se hacían. Pero yo no estaba loco porque yo también la veía. Sabía que había alguien más en el lugar, aseguró el portero. De las Moore no le puedo decir mucho más, solo que las mujeres eran insufribles. Y meses después de irse la jovencita Susan y su madre también, el joven Theodore tuvo descanso. O eso pensaba yo, decía el hombre. Entiendo, avancemos.
¿Qué sabe de la señorita Lourdes Stone?, preguntó Fedor. Después de algunos días de no volverlas Moore en el teatro, en las afueras, comencé a ver a una jovencita en el teatro, incluso a altas horas de la noche. Al verla me sorprendí, ya que era una chica blanca, rubia, de rasgos similares a la joven que retrató el joven Teodor, a la chica a la cual imitó Angélica. Ella tenía su cabello rubio y rizado, y su apariencia y rostro y su cuerpo eran muy parecidos a la de la joven que el joven Teodor tenía en su camerino. De hecho, yo pensaba que era la misma jovencita que comentaban en pasillos que era la antigua novia del joven Teodor. Yo creí que en verdad era ella. No sabía que había fallecido. Por eso puse toda mi atención en ella. Sabía que estaba ahí por el joven Teodor. Ella solo se paraba ahí por horas. Yo no sabía qué pensar. Pensé en hablarle. Pero pasadas algunas noches de estar ahí, vi que también captó la atención del joven Teodor. Ella claramente se veía natural, no como un disfraz, como lo hizo Angélica. Me preocupaba. Era casi una niña, entre unos 18 o 17 años. Ella me preocupaba. Era una jovencita y se estaba exponiendo por su antiguo amor, como creía yo. O tal vez estaba por un papel. Tal vez reencontrarse con el joven Teodor, no lo sé. Pero luego vi que no se encontraba sola. Un auto estaba muy cerca. Por eso no le hablé. Me dio un poco de tranquilidad. El auto era muy elegante, a diferencia de la apariencia de la chica. Y después de un largo rato, la recogía y se marchaba con ella, decía el hombre. Fedor en silencio sacó una fotografía. ¿Era esta chica Lourdes Stone?, preguntó Fedor mostrándole la foto. Sí, era ella, afirmó el hombre. Continúe. Bueno, pensaba que era la antigua novia del joven Teodor y que al estar sin compromiso el joven buscaba un acercamiento con él. Tiempo después supe que era la joven Lourdes Stone. Ese era su nombre, dijo el confundido portero. Era muy parecida a la chica de las fotos. Yo sentía que en verdad ella vivía ahí, que deambulaba en las noches en el teatro. Yo no sé si usted me cree o cree en fantasmas, pero yo sentía que esa chica estaba ahí por alguna razón. Pero había una diferencia que vi entre la joven de los retratos y la chica de afuera: sus ojos. Los ojos de la chica que veía en el retrato eran de un verde tan intenso, tan brillante, con tanta luz y fuerza. Yo la vi un par de veces en los palcos del teatro. Por eso lo recuerdo. Ella vivía ahí y me miraba como si quisiera decirme algo, advertirme. Fedor no dijo nada. Tomó la foto de Catherine Rothschild y de Lourdes y las pasó frente al hombre. Bien, está claro que no era la misma chica, concluyó haciendo la comparación y mostrando las fotografías al testigo y a los presentes.
ahora lo sé. Pero debe entender que en ese entonces tenía la duda, dijo el hombre titubeante. Pero, ¿por qué no se aseguró de que eran la misma o no? Preguntó Fedor secamente. No me presione, señor, solo digo lo que sé, respondió al hombre. De acuerdo, prosiga, dijo Fedor. Ese tiempo en particular, el joven Teodor se veía muy ausente y su actitud era demasiado extraña. Ya no era solo licor, parecía drogarse. Era incómodo estar cerca de él. Estaba más hermético, distante. Se podría decir siniestro. Después de algún tiempo, el ambiente en el teatro cada vez era más pesado, se tornaba más oscuro. Las noches se hicieron largas e inquietantes, confesaba el hombre. ¿Inquietante? ¿El señor Teodor? ¿Incómodo? ¿Alguna vez sintió que su integridad física estaba amenazada por él? Cuestionó Fedor. No. Conmigo era amable, pero su mirada se volvió fría, escalofriante, vacía, decía el hombre. Entonces la joven Lourdes nunca ingresó al teatro. Fedor retomó con la chica. No, nunca. Hasta una noche que llegó con Teodor, que estaba ebrio. Pero no solo eso, diría yo, él estaba muy extraño y llegó acompañado de esta chica. Era la joven que estaba en las afueras. Ahí la pude ver de cerca y supe que no era la misma mujer. Él me la presentó y balbuceó que era Caitlin, pero que prefería que la llamaran Lourdes. Como sea, dijo. Y yo en esos momentos sabía que nada andaba bien. La chica estaba con él, pero estaba algo confundida. Eso noté, comentaba. Luego se fue a la azotea con el joven y allí sentí su armónica y, bueno, se quedaron casi toda la noche. Yo finalmente me dormí, pero me despertaron unos gemidos que me hicieron poner en alerta. Era de madrugada. Era el llanto de una chica. Yo me levanté y al salir de mi pequeño apartamento vi a Teodor sacar del brazo a la chica que lloraba y suplicaba que no lo hiciera. El joven se veía muy molesto y al abrir la puerta trasera del teatro me dio una mirada llena de furia y la sacó de inmediato, sin mirarla o percatarse de que aún no amanecía. Se acercó a mí. Nunca lo vi tan molesto conmigo, ni siquiera el día que lo seguí en el teatro. Se puso frente a mí y me dijo: nunca más se te ocurra dejar entrar a esa chica o a cualquier admiradora, o pagarás las consecuencias. Sus ojos estaban llenos de odio. Yo me sorprendí por un momento. No entendía por qué me acusaba de dejarla entrar si fue él el que la ingresó. Pero él solo me dejó ahí parado, marchándose, y de inmediato reaccioné al sentir el fuerte golpe de la puerta de su camerino al cerrarla. El hombre se notaba cansado. Después de eso, él se distanció mucho de mí y yo quise explicarle que yo nunca dejaría ingresar a alguien, pero fue inútil. Él ya estaba demasiado cambiado y no quería escucharme. Tampoco le insistí, comentaba el portero. Después de ese incidente,
lo vi discutir muy molesto con una joven pelirroja y una chica pelinegra, muy finas y delicadas, muy refinadas. Ellas, más que estar molestas con él por la actitud altanera que tenía, se veían tranquilas, casi divertidas. Él las dejó ahí paradas y se fue con gran molestia a su camerino. Las mujeres se veían de una clase muy alta, o eso me pareció. La chica pelinegra, que sonreía al igual que la pelirroja, las reconocí. Eran las chicas que estaban aquel día con Angélica. Anne Mellon y Elsa Morgan, creo que así se llaman. Anne Mellon y Elsa Morgan, lo interrumpió Fedor de inmediato. Sí, ellas. La mujer pelirroja le dijo algo en el oído a la chica pelinegra. Luego me miraron y sonrieron con cierto triunfalismo. Fue extraño el gesto que vi en sus rostros. Ellas me saludaron de una forma muy natural, como si nos conociéramos, y luego se marcharon, declaró él. Le mostraré un retrato. Necesito que me diga con exactitud si son ellas. Fedor tomó el retrato de Elsa Morgan y Anne Mellon. ¿Son ellas?, dijo Fedor mostrando una foto donde se encontraban ambas chicas. El señor Pedro tomó el retrato en sus manos y después de un momento de observarlo dijo: sí, son ellas. Ya le dije que eran visitantes habituales del teatro. Claro que las reconocía, declaró el portero. ¿Supo por qué razón discutían con el joven Teodor?, preguntó Fedor. No, ya le dije que después de que el joven Teodor me hablara de esa manera, decidí tomar distancia con él y él conmigo, declaró. ¿Sabe que Elsa Morgan y Anne Mellon hacen parte de las...? Fedor paseó la mirada por la sala y se acercó hasta la mesa de Nash y dijo: las víctimas. Dijo esto con sarcasmo, a lo que Nash apretó sus puños frente al ataque descarado de su contrincante. Después lo supe, claro. Dijo esto el señor Pedro con culpa de no haber intuido el peligro que corrían. El señor Pedro estaba confundido. Digo lo que sé. Y respecto a esa noche, solo sé que fue una extraña discusión que parecía divertir al par de chicas, que eran las mismas que estaban hablando esa noche con Angélica, y algo más. A ellas también las vi en aquel auto recoger a la jovencita Lourdes Stone, declaró el hombre. ¿Sabe usted que ellas son sumamente importantes para este caso? Por eso estamos aquí, señor Pedro, para esclarecer todo este asunto y que salga toda la verdad a la luz. Fedor miró a la incómoda audiencia que no sabían qué esperar. Ahora hablemos de la señorita Carla Kingsley, dijo volviendo hacia el testigo. Ella era como un rayo de luz y de alegría, de entusiasmo y de encanto. Era una chica a la cual le tenía mucho cariño. Dijo esto bajando su rostro.
Carla y Teodor sostuvieron una relación. ¿Sabe algo de eso? Lo dijo Fedor mientras miraba la actitud de Teodor, que se veía como en otro lugar. Al parecer, era su refugio para evadir su culpabilidad. Creo que Carla era de las pocas personas a las que en realidad toleraba el joven Teodor y le tenía un gran cariño genuino. Y sé que eran muy buenos amigos y ella siempre lograba subirle el ánimo, hacerlo reír. Pero ellos eran amigos, como hermanos. Jamás vi algo más entre ellos. Pero después de una obra en la que Carla representó a un hada, ella se veía muy bella, una hada rubia de cabellos largos y ondeados, y en ese traje tan delicado y dulce como el de un ave, un maquillaje que la hacía casi irreal. Al terminar la obra, tras unas gruesas cortinas, vi que el joven Teodor se le acercó, la abrazó con fuerza y luego la besó en la boca. Ella le correspondió el beso, era intenso. Yo me fui. Después de ese día, vi que ella lo miraba de forma diferente, no como un amigo, sino con amor. Su comportamiento hacia él cambió, comentaba el hombre. Ahí inició la relación de ellos, ¿podría decirse?, preguntó Fedor. Creo que sí. Ella estaba muy pendiente de él. Él aceptó sus avances románticos de la joven de buena gana. Debo decir que lo veía, no sé si feliz, pero mucho mejor. Él decidió tener una relación formal con ella. Ella se veía muy enamorada y él, bueno, lo veía más tranquilo y de mejor humor. Incluso volvió a ser el mismo de antes conmigo, respetuoso y amable. Todo de a poco volvió a ser como antes. O eso quería pensar. Él comenzó a volver a su apartamento, el cual ya tenía casi abandonado. Pero incluso al él no estar, los ruidos, murmullos y presencias no se fueron. El ambiente se sentía cargado más que nunca. La dulce fragancia a rosas ya no la sentí más. Solo había olor a sangre y como podrido. Los reflejos verdes estaban por doquier. Incluso me he sentido enfermo, cansado, sin energía. Quiero que todo esto pare ya, decía el agobiado hombre. En esos meses el joven Teodor ya no merodeaba el teatro y casi no estaba en las noches, pero algo no estaba del todo bien. Hubo algo que nos llamó la atención a muchos. Teodor nunca dejó ingresar a nadie después de cierto tiempo a su camerino, ni siquiera a Carla, su novia. Ella se lo pidió muchas veces y él le sacaba evasivas una y otra vez, pero igual no la dejaba entrar. El hombre jadeó su cabeza ya cansado, hasta que tuvimos que abrirlo por orden de Sebastián, el investigador, que lo descubrió. No nos desviemos ni nos adelantemos, interrumpió Fedor. ¿Por qué cree usted que la señorita Carla cambió su aspecto físico?, preguntó él. No lo sé. Tal vez porque yo y otros miembros del teatro comenzamos a notar
que Theodore era más cariñoso con ella cuando estaba con su atuendo de hada de la obra. Creo que le gustaba verla así. Cuando ella era Carla, solamente la trataba bien, con cariño, pero no de la misma manera que cuando tenía ese aspecto y con esa peluca. Creo que eso fue lo que impulsó a Carla a cambiar para mantenerlo siempre enamorado. ¿Cree que ella buscaba ser alguien más entonces para que Theodore la amara? Preguntó Fedor. No lo sé. Luego me enteré de que ella llamó al director William y le dijo que haría un viaje, que necesitaba alejarse y estarían en contacto. Fue un golpe duro para el señor William y la compañía. Era una gran actriz, dijo el hombre. El señor Pedro se empezaba a notar algo cansado por el extenso interrogatorio, pero Fedor obvió eso y continuó. Tenemos entendido que la duquesa fue a una obra en el teatro y pidió ver al señor Theodore. ¿Qué sabe usted de eso?, preguntó. Sí, recuerdo esa noche, ya que se vio muy molesto al verla, tras él rechazar ver a la mujer, pero sus intentos de no verla fueron imposibles. La mujer insistió y era alguien muy poderoso. Y al recibirla en una pequeña sala, de mala manera se oyeron voces muy molestas, gritos. La mujer se veía muy alterada y Theodore estaba igual o peor que ella. Ella se marchó por la puerta trasera, saliendo y dando maldiciones a Theodore. Fue un momento muy incómodo. Después de esa noche, no le puse mucha atención a lo sucedido. Decían que era su tutora o familiar, y yo ya estaba acostumbrado a ese tipo de escenas con algunos actores y con el joven Theodore y sus familiares. Lo extraño es que una noche llegó alguien a dejar un recado para el señor Theodore de parte de la duquesa. Yo dudé en entregarlo después de lo ocurrido en aquella noche, pero finalmente era mi deber y lo hice, a lo que el joven Theodore lo recibió de buena gana. Me extrañó, pero yo no quería saber nada más del asunto. Eran familia y tal vez ya lo habían solucionado. Es todo lo que sé de la duquesa de Sutherland, dijo el hombre sin ganas de continuar. Bien, lo dejaremos así por ahora, concluyó Fedor retirándose a su mesa. ¿La fiscalía tiene preguntas?, preguntó el juez. Nash se puso en pie de inmediato. Con su sonrisa de medio lado, dijo: Por supuesto, señoría. Continuará.